Quiero compartirle esta noche un tema que le he llamado: el milagro necesita insistencia. Nuestro milagro, ese que usted y yo estamos esperando, necesita de alguien que venga a la presencia del Señor e insista una y otra vez, que clame al Señor, que busque de la presencia del Señor. A lo largo de todos estos años he notado que el pueblo cristiano siempre quiere tomar el camino más corto. Quieren la respuesta más rápida y han caído en la trampa del adversario, en la trampa del enemigo. ¿Y qué ha estado ocurriendo? Entonces creemos que es a través de una persona que alguien puede hacer el milagro, y estamos conscientes de que debemos orar unos por otros. La palabra del Señor eso nos manda, orar unos por otros. No obstante, no es una persona la que va a orar y por esa razón vamos a recibir el milagro. Se trata 100% de Él. Él fue el que pagó el precio. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer una parte, y es la de clamar. Y la tendencia cada vez más es a la creencia de que hay que dar algo a cambio, y lamentablemente muchas veces creemos que es dinero. Y creemos que porque demos algo, entonces es que Dios va a devolvernos o darnos ese milagro que tanto ansiamos. Pero principalmente lo que Dios en este tiempo está buscando es alguien que diga: Señor, yo estoy aquí y voy a insistir e insistir por ese milagro que te estoy pidiendo. ¿Y cuántas veces cristianos dicen cosas como: no, yo ya me cansé, o yo ya tengo a Dios cansado? Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted es una de esas personas? Y no me lo conteste a mí. ¿Usted es una de esas personas que ha dicho: debo de tener a Dios aburrido? O hay veces decimos: mi oración no pasa del techo. Otras veces personas dicen: ore usted por mí, tal vez Dios lo escucha, porque a mí ya nada que me escucha. Y esa es una mentira del enemigo, porque Dios escucha a cada persona que clama a Él. Se lo voy a repetir: Dios escucha a cada persona que clama a Él, porque el que a Él llega, Él no le echa fuera. Y esa respuesta tan anhelada, ese deseo tan anhelado de ese milagro, está en sus manos y en mis manos. No está en las manos de nadie más. Está aquí, en mí, está en usted. Y si yo le hago una pregunta a usted, si Dios le dijera en esta noche la respuesta al milagro que estás esperando, yo te voy a dar la respuesta. La respuesta es sí. Lo único que yo quiero es que insistas en ese milagro. Le voy a hacer una pregunta: ¿cuánto insistiría usted para recibir ese milagro? ¿Cuánto? Si sabe que la respuesta es un sí, le voy a decir cuánto insistiría yo. Lo que sea necesario hasta el momento en que Dios diga: ahora te doy ese milagro. Esa es la cantidad de insistencia que tendría. Es hasta el momento en que Dios diga: ahora te lo voy a dar. Y le tengo una noticia y le tengo una verdad bíblica acerca de esto. Dios tiene un sí para su petición. ¿Y cuántos decimos amén a eso? Dios tiene un sí a esa petición. Y se lo voy a mostrar en las Sagradas Escrituras. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Por medio de quién se van a transformar
en realidad estas promesas. Dice acá, por medio de nosotros. Pero esta es la manera en que los cristianos queremos leer esta promesa. Así la queremos leer. Siempre es el sí, nos enfocamos en el sí y en el así sea, en el así es. Pero le voy a mostrar cómo Dios quiere que entendamos que para recibir esas promesas, cómo debemos leer esta porción. Y se lo voy a leer de nuevo. Porque todas las promesas de Dios son en, ahora usted va a leer conmigo lo que está subrayado, en Él. Y en Él, amén. Si nosotros aprendemos un poquito de ortografía y de cómo se deben de leer las cosas, ese Él está acentuado, lo que indica que se refiere a alguien. ¿Y sabe a quién se refiere ese Él? Se refiere a Jesucristo. Se refiere a nuestro Señor. Entonces, si podemos leerlo, porque todas las promesas de Dios son en Jesús. Sí. Y en Jesús, amén. Y una vez más, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Pero es a través de Él. Entonces vamos a necesitar insistir con Jesús, con Él. Necesitamos insistir una y otra vez en nuestra comunión con Él, estando con Él. Siempre he notado que en tiempos de oración el Señor pone palabras para personas en específico. Y ha habido como un patrón, un común denominador, que cuando viene una palabra de parte del Señor, y si es una palabra de parte de Dios, generalmente son respuestas a preguntas que las personas hicieron muchas veces en su intimidad con Él. Qué interesante, porque se vuelve una respuesta y no algo fortuito. Cuando veníamos para acá estaba lloviendo. Y en el camino le dije, Señor, tal vez ya te tengo cansado de cada vez que empieza a llover. Te pido que estas lluvias las mandes a los lugares correctos. Y veníamos de camino, y yo no le dije nada a mi esposa, pero le dije, Señor, que cuando pongamos un pie en la iglesia, inmediatamente pare de llover. Pero está lloviendo. O sea, no es como una brisita, está lloviendo. Que los tricos los tenían los limpiaparabrisas, estaban a toda la velocidad. Y cuando ponemos un pie y salimos, yo uso lentes y aún si está medio brisando, yo necesito usar un paraguas, porque si no los lentes ya tendría que estar aquí con un limpiaparabrisas para poderlo ver bien. Y cuando salgo de la camioneta, la lluvia había parado completamente. Y tal vez alguien podría decir, ay pastor, este pastor que piensa que Dios va a parar la lluvia porque oró. Entonces, ¿para qué oro si no creo que Dios va a hacer ese milagro? Amén. Dios quiere que entendamos que es esa insistencia con Él la que va a traer una respuesta a nuestras vidas. Y venía todo ese camino orando y diciéndole, Señor, que no tenga un impedimento las personas para recibir este milagro. Y yo creo que Dios ha concedido esa oración, que usted no haya tenido ningún impedimento para estar el día de hoy y poder recibir ese milagro tan ansiado. ¿Podemos decir amén a eso? Pero vamos a necesitar insistir entonces con Él, porque el milagro necesita insistencia. Y le voy a leer lo que dice Marcos capítulo 5 versículo 21. Este es un hombre que era un principal de la sinagoga. Cuando usted lee en la Biblia sinagoga, era la iglesia judía. Esa es la iglesia de los judíos. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Por favor, repita conmigo esas dos palabras. Rogaba mucho.
diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Le rogaba mucho. Al momento de este hombre tener tal expresión de pasión por nuestro Señor Jesucristo, permítame explicarle lo que le iba a pasar. Lo iban a destituir de su posición dentro de la sinagoga y estaba expuesto inclusive a perder la vida por causa de lo que había hecho, y si no, por lo menos ser castigado por los religiosos de aquel tiempo. Pero eso no importó para nuestro Señor, para este Jairo, cuando se encontró con nuestro Señor Jesucristo, porque él sabía que Jesús tenía ese sí que estaba buscando. Continúo diciendo: mi hija está agonizando. Le explica lo que está pasando. Y Jesús empieza a marchar hacia la casa de Jairo, que es cuando Jesús ha dicho: sí, te voy a responder, que son sus promesas. Es cuando uno está clamando al Señor y Dios trae una promesa de su palabra. ¿Cuántas veces he estado orando y viene ese sí de parte de Dios a través de una promesa? Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida de Jairo. No tengo todo el tiempo para leer el relato, pero Jesús empieza a caminar hacia la casa de Jairo y empieza a Jesús a ser apretado por la gente, porque todo el mundo quería conocerlo y tocarlo, y de hecho lo tocaban. Y de pronto una mujer por detrás va a la parte de abajo y toca el borde del manto del maestro. Y usted conoce la historia. Poder sale de él y él empieza a decir: alguien me ha tocado. Y los discípulos, diciendo, si fuera algún adolescente de este tiempo, le diría: ay, maestro, por Dios, claro que alguien te ha tocado, todo el mundo te toca. Eso era lo que le dijeron los discípulos. Claro que sí, todo el mundo te está tocando, nos apretan, ¿no? Por supuesto, no, pero es que hay un toque diferente. Alguien me tocó de una manera diferente. Piense en Jairo. Piense, ya me dijo que sí y ahora está buscando que alguien lo tocó y todo el mundo lo ha tocado. Es que cuando vamos en ese proceso donde nuestro sí ha sido dicho por Dios, no necesariamente algunas veces va a ser instantáneo, va a requerir de un tiempo. Y cuando pasa ese tiempo, ¿sabe lo que ocurre en nuestras vidas? Muchas veces viene desánimo. Vendrán momentos de desánimo sobre nuestras vidas. Y quizás eso empezó a vivir Jairo, y no solo se quedó ahí. Mientras el maestro para Jairo perdía el tiempo porque su hija estaba muriendo, eso es como cuando usted va donde un doctor y le pide: mire, necesito que vayamos porque hay un accidente y las personas están graves. Y el doctor dice: claro que sí voy a ir, pero déjeme tomarme un café porque mire, es que yo necesito mi cafecito. Y el café lo acaban de hacer y está hirviendo y él está soplando el café. Así estaba el maestro. ¿Quién fue el que me tocó? Y después empieza a conversar con la mujer y él está agonizando. Y de pronto llegan esas personas que portan malas noticias. Versículo 35. Vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? La noticia más terrible que un ser humano puede recibir es cuando se muere un hijo. Recientemente perdimos a nuestra abuelita de 101 años y medio. Y cuando estábamos en casa el día de ayer, uno de mis hermanos le dice a mi mamá: usted va a vivir muchos años, mamá, para nosotros. Usted nos va a enterrar. Y entonces mi mamá salta y dice: ¿estás loco? Eso es peor todavía de lo que me está pasando. Perder a un hijo. Ni siquiera tiene nombre. Perder a un hijo. Este hombre, ¿cómo cree que se sintió en ese momento cuando le dicen: tus esfuerzos
no sirvieron de nada. Ya murió. Y esa frase es como: deja de fregar al maestro. Pero ¿sabe algo? Aun cuando vengan esos momentos de desánimo, usted no pierde el paso de seguir con Él. Porque Él, nuestro Señor Jesucristo, nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. ¿Podemos decir amén? Eso no va a pasar. Si nosotros estamos firmes clamando y pidiendo al Señor, eso no va a pasar en nuestras vidas. Versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. Y lea esto conmigo: cree solamente. Cree solamente. Le dijo: no tengas temor, cree, porque el milagro todavía está en camino. Dejó a la mujer, la mandó sana y salva, y continuó su camino. Y llega a la casa del principal de la sinagoga. Y entrando le dijo a los que estaban ahí llorando, que era la costumbre: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y nota que estas personas se burlaban. Eso también ocurre en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos creyendo, insistiendo, permaneciendo firmes, seguimos clamando, seguimos creyendo, van a venir personas que se van a burlar. ¿Para qué? Ya no se va a dar. Olvídate de ese hombre no sirve. Y algunos todavía sin alma y sin corazón le dicen a uno: ese hijo no sirve para nada, déjalo que le pase la vida encima. Si fuera su hijo, si fuera mis hijos, ¿los dejaríamos? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que muchas veces nosotros escuchamos esas voces y las obedecemos. Y decimos frases muy espirituales: yo ya se lo entregué al Señor. A quien se lo está dando más bien es al diablo cuando deja de estar clamando por ellos. No, es que ya, ¿para qué voy a seguir pidiendo si ya no? Ay, si Dios quiere dármelo, hay que me lo dé. Eso no es bíblico. Imagínense, empezaron a burlarse del maestro. Pero vea lo que dice el versículo 41. Usted deje que ellos se burlen. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Y esto es una palabra profética para su vida. Aún aquellos que se burlan, en el momento cuando Dios diga: llegó el día en que te voy a conceder la petición del corazón, ese milagro que estabas pidiendo, este es el día en que te lo voy a dar. ¿Sabe lo que va a pasar? La familia se va a sorprender y van a decir: era verdad lo que decía, era verdad su fe. Y todas estas personas que estaban ahí, aún los que se burlaban, se espantaban de lo que había acontecido. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque usted y yo vamos a ser testimonios vivos de los milagros de Dios en esta tierra para gloria de su nombre. Amén. Amén. Pero volvamos al principio. ¿Cómo se originó este milagro? Imagínese los momentos previos a la salida de este hombre de la casa, diciéndole a su esposa: yo voy a ir a buscar a ese hombre. Amor, no te vayas, no sabemos cuánto de vida le queda a la niña y no vas a estar aquí. No, yo voy a ir porque si hay una esperanza. Tal vez alguien le dijo: Jairo, te van a destituir, lo vas a perder todo, no sabemos lo que te van a hacer. Yo voy a ir, yo voy a ir. Y eso fue exactamente lo que Jairo hizo. ¿Cómo inició este milagro? Por la insistencia de un padre, de una madre. Y yo quiero preguntarle en esta noche:
¿Cuántos Jairos insistentes están aquí para decir, este milagro me pertenece y yo voy a ir a buscar ese milagro porque yo tengo un sí para mi vida? ¿Cuántos dicen, yo soy esa persona? Amén. El milagro se inició por un insistente. ¿Sabe? Si algún día quiero ser recordado en esta tierra, me gustaría ser recordado por alguien insistente. Alguien que insiste, que no se rinde, que está ahí. Yo no sé cuántas personas de esta comunidad reciben mensajes nuestros, pero cada día digo, Señor, si está en mis manos poder ayudar a alguien, insistir, para que conozcan a Jesucristo, para que vean que tenemos un Dios de milagros, porque Dios es un Dios de milagros. Necesitamos sí y solo sí, insistir e insistir, como Jairo. El milagro vendrá, queridos hermanos, por su insistencia. Va a venir si usted y yo somos de esas personas que insisten. Y podría citarle otros versículos, pero ya el tiempo nos ha tomado y queremos tomar el tiempo para clamar al Señor. La pregunta es, hoy que usted vino, tal vez le trajo a alguien, tal vez usted en otros años, en otras reuniones ha estado pidiendo a Dios ese milagro y tal vez no lo ha recibido. Pero usted no sabe si hoy es el día en que Dios va a decir, ¿sabes, hijo? Hoy es el día en que te doy ese sí y te lo concedo. Amén. El día 31, ese testimonio de esta persona, que es una líder de nuestra comunidad que recuperó esa casa, lo vamos a subir a YouTube, así que pronto lo va a ver. La hermana Yajaira, ella le estaba pidiendo al Señor en los 21 días de ayuno del año pasado. Y recuerdo cuando nos despedimos ese domingo, el último día, y me dijo, pastor, estuve todos los 21 días pidiéndole al Señor para que me regresara a mi casa. Todavía no la tengo. Días antes me había dicho, yo quiero soltar esto y dejar esto. Y es otra vez, soltar y dejarlo, pareciera muy espiritual. Pero lo que estamos haciendo es dándole al diablo las cosas, dándole al diablo nuestra familia. Pero ese día, en ese domingo, ese fue el día donde Dios dijo, hoy te concedo la petición de tu corazón. Qué casualidad, el último día. Y ella regresa a su casita y Dios había dado la orden por otro lado, lo que nunca se esperaba, que su casa fuera de vuelta. Yo creo que hoy hay muchos sí. Hoy te concedo la petición para usted en este lugar. Amén. Póngase de pie, por favor. Y si usted vino hoy y se quiere cambiar el nombre y decir, Señor, de hoy en adelante mi nombre ya no será el que uso, mi nombre será como el de Jairo, el insistente. No sabemos cuántas veces le dijo al maestro, maestro, por favor ven a mi casa. No sabemos, pero fueron muchas veces para ser señalado por las Sagradas Escrituras. ¿Qué va a hacer hoy usted? ¿Qué va a hacer cuando regrese a casa? Porque tal vez le está pidiendo un trabajo. Y en este momento quizás alguien no va a venir y le va a decir, mira, ya tienes trabajo. Pero ¿qué va a hacer cuando llegue a casa? ¿Va a dejar de insistir? ¿O va a continuar una y otra vez como lo hizo Jairo?
Si usted vino por un milagro esta noche, venga acá al frente, por favor.